En esta unidad vamos a conocer las teorías de la comunicación para saber cómo han ido evolucionando desde principios del siglo pasado y ver cuáles son sus características más importantes. En los años 20 del siglo pasado surge la teoría de la aguja hipodérmica, elaborada a partir de estudios conductistas para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda y participación ciudadana durante la Segunda Guerra Mundial. Los medios de comunicación se presentan como omnipresentes frente a una audiencia homogénea y manipulable. Sobre esta base, el ministro alemán Goebbels promueve los 11 principios de la propaganda. En 1948, en Estados Unidos, Shannon y Weber presentan el primer modelo matemático de la comunicación, donde hay un emisor, una transmisión, un canal, un receptor y un destinatario. Se trata de un modelo lineal de transmisión universal que describe la comunicación entre seres humanos, máquinas o sistemas informáticos. Se presenta en 3 niveles. El primero es el técnico, que se refiere a cómo se traslada el mensaje y cuáles son los efectos del ruido. El segundo es el semántico, que está vinculado a cómo llega el mensaje a su destino. Y por último, el pragmático, que es donde se analizan los efectos de la comunicación y la influencia que tiene y la efectividad del mensaje. En 1949, Harold Laswell, continuador de la teoría de la aguja hipodérmica, desarrolla la fórmula conocida como el paradigma de Laswell. Está basado en las siguientes preguntas: ¿quién comunica? ¿Qué comunica? ¿Qué quiere decir el mensaje? ¿Por qué canal se comunica? ¿A quién va dirigido el mensaje? ¿Y con qué efectos? Sus estudios se centran en la influencia de los medios en el proceso de construcción de la opinión pública en las sociedades industriales y postindustriales. Por su parte, Norbert Wieber rompe el modelo anterior proponiendo un esquema circular donde el retorno es la única forma para que el modelo se pueda adaptar a la comunicación humana. Estas teorías muestran a las personas como elementos activos en el proceso comunicativo. Desde concesiones matemáticas, aquí es donde se llega a construir el concepto de retroalimentación o de feedback. En la década de los 50, cobra auge la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y frente a los estudios empiristas y funcionalistas encontramos a personajes como Walter Benjamin, Theodor Adorno y Max Horkheim, de corriente marxista, que estudian la comunicación de masas y se preguntan cómo es esta comunicación, quién la controla y en beneficio de qué y de quiénes se ejerce, donde se pone de manifiesto las formas que adopta la comunicación en el sistema capitalista. En 1960, en el Reino Unido, la Escuela de Birmingham aspira a comprender y explicar la articulación que existe entre la clase social y la práctica cultural. Estudia la manera conflictiva en que los medios intentan reproducir un status quo, así como las manifestaciones culturales que son la clave para comprender las reacciones de los procesos comunicativos. En 1966, el filósofo canadiense Marshall McLuhan introduce el concepto de aldea global y desde una visión tecnologicista describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio se considera como una extensión de nuestro cuerpo, nosotros formamos nuestras herramientas y luego ellas nos van a formar a nosotros. Su planteamiento se consagra con la frase «el medio es el mensaje». A finales de la década de los 60, se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación, con fuertes críticas a la corriente norteamericana y acercamientos a la teoría de Frankfurt y a los estudios culturalistas. Se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar en la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y los desfases que existen entre esos medios tecnológicos que se importan y las condiciones de recepción que tienen en los países locales. En la década de los 70 se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y también de los dueños de los medios se suman los trabajos encaminados a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo aquí consiste en quitarle a los medios masivos esa capacidad que tienen de construir el sentido social de la información. En 1973, con el foco de análisis puesto sobre la actividad periodística, surge la teoría de la agenda setting,
que plantea la influencia de los medios sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y qué importancia se les va a dar. Porque los medios puede que no acierten a decirnos cómo y qué tenemos que pensar sobre un determinado tema. Sin embargo, sí que nos van a decir qué pensar al excluir determinadas noticias de su guión de agenda diarios. En 1990, en Alemania, surgen los estudios de la recepción, que ejercen una gran influencia en la Europa occidental porque centran el estudio de las audiencias. El receptor no es ya el único sujeto que responde linealmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de su propio bagaje cultural. El objetivo aquí es saber por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto, mientras que otros las rechazan de plano. Y ya en la actualidad, el amplio poder de decisión que se le adjudica al receptor durante la década de los 90 se pone en tela de juicio. Comienzan a criticarse la idea de que el receptor sea un consumidor de información que puede hacer con ella lo que quiere sin atender a sus propios condicionamientos ni a los de sus emisores.